Hay historias que aunque una persona cercana te las cuente, son difíciles de creer. La línea entre el escepticismo y la credulidad es muy delgada. Posiblemente seas escéptico, o quizás no. Sin embargo, el día de hoy te daremos a conocer una historia que le pasó al papá de una suscriptora del norte del país. Una historia con bastante actividad paranormal. Pon mucha atención. Hola, buenas tardes, suscriptores de Delirio. Mi nombre es Liz y les voy a compartir una historia que sucedió hace aproximadamente unos 30 años. Es una vivencia que no es personal. Esta historia me la contó mi padre en una reunión familiar. Debo recalcar que mi padre dice que él no creía en las cosas paranormales antes de tener esta vivencia, porque esto lo dejó completamente perplejo y desde entonces se empezó a cuestionar y quedó convencido de que realmente hay algo más allá y que el mundo espiritual y las cosas paranormales sí existen. La historia que les voy a contar comenzó cuando hace aproximadamente unos 30 años, mi papá, como habitualmente lo hacían, salía, y bueno, lo siguen haciendo, salió con el ganado, lo llevaban hacia un pueblo que actualmente no está habitado y dejó de ser habitado hace mucho tiempo. En donde ellos resguardan su ganado, solamente hay una casa. Y ellos llevan el ganado a ese ranchito y acampan durante 3 días o 4 días en ese lugar. Mi papá nos comentó que mi abuelo les había compartido a él y a sus hermanos una experiencia que él tuvo en ese rancho. Él les dijo que a la orilla del río se escuchaba aproximadamente como a las 3 de la mañana un sonido muy fuerte, un estruendo de personas que se acercaban cada vez más, que era una bulla grande de gente, como caballos y carretas, gente que parecía que iba a una guerra o algo así. Dice mi papá que cuando mi abuelo le dijo esta historia, que él se burló, porque a él le pareció que era una tontería, que eso no era cierto, y le dijo, tal vez te lo imaginaste, o a lo mejor soñaste, o algo así. Pero mi abuelo le dijo que no, que él estaba completamente seguro de que eso había sucedido y que él lo había escuchado y que él había vivido eso. Pues ese relato lo dejó mi papá pensando, pero nunca creyó mi papá que él iba a vivir personalmente esa experiencia. Esa noche, cuando llegaron al rancho, mi papá fue a los venados. Bueno, iban a cazar venados o a cazar otros animales, a veces eran armadillos, se iban de cacería. Entonces mi papá se dispuso junto a otro acompañante, iban a ir a cacería. Pero esa noche su acompañante no quiso ir. Entonces, cuando ya a mitad de la noche, dice mi papá que bueno, esa noche iban a ir a cacería, pero terminaron no yendo porque no quiso ir su acompañante. Entonces ellos se quedaron dormidos después de que prepararon la cena. Mi abuelo, como ya era una persona mayor, también se quedó dormida. Pero dice mi papá que lo despertó un ruido bien fuerte, como a las 3 de la mañana. Un estruendo bien grande, un ruido de una masa de gente bien fuerte y cada vez se acercaba más. Mi papá se despertó confundido porque él no sabía qué estaba pasando. Él pensó realmente que la gente lo iba a aplastar o que venía gente
sobre ellos o algo así. Entonces él no sabía qué hacer. Se despertó intentando correr, pero después se acordó la historia que mi abuelo le había relatado. Entonces él se armó de valor y decidió vivirlo por él mismo y comprobarlo que eso realmente era cierto. Dijo, voy a ver qué es eso que se escucha. Quiero saber y ver con mis propios ojos. Quiero ver qué es eso y me voy a aguantar el miedo. Mi papá se bajó por el sendero de esa lomita, se aproximó a la orilla del río y se quedó quieto esperando. El ruido de personas se escuchaba cada vez más fuerte. Dice mi papá que era un sonido ensordecedor. No se entendía lo que decían, pero cada vez se aproximaba más. No alcanzaba a ver qué era. Solo empezó a sentir mucho frío. Un aire helado, muy helado. Entonces, mi papá se quedó quieto, paralizado de miedo, solamente observando a lo lejos. Cuando de repente, como a unos 4 o 5 metros, alcanzó a ver un montón de personas. No se veían como personas físicamente reales porque se veían como transparentes. Se les veía el cuerpo como de la mitad hacia arriba. Algunas se alcanzaban a ver en los caballos y eran unos gritos bien fuertes, gritaban y hablaban y no se entendía lo que decían. Y el sonido se escuchaba tan fuerte que él sentía que le iba a estallar la cabeza. Entonces él quiso quitarse y huir de ahí porque sintió que le iban a pasar por encima. Cuando él quiso hacerlo, de repente una ola muy fría lo atravesó, una ola de aire frío. Y con el ruido así inmenso de gente, sintió como el aire casi lo tumba, era un aire heladísimo, con todas las voces de las personas. Se quedó perplejo y paralizado, pero de pronto volteó hacia atrás y vio cómo se alejaban. Vio cómo se alejaba toda la masa de personas y cada vez se empezó a escuchar menos el ruido hasta que desapareció. Mi papá nos explica, no hay ninguna cosa científica que explique eso, porque eso fue real. Y no saben qué fue exactamente lo que sucedió o por qué sucede ese fenómeno. Realmente es algo paranormal. Mi papá aún no se explica qué fue lo que sucedió, pero es algo que da mucho miedo. Como puedes ver, en muchas personas se cumple el dicho, hasta no ver, no creer. Ahora cuéntame tu experiencia, mándame tu relato, sé que tienes algo que contar. Recuerda suscribirte y checar toda nuestra información en la descripción. Y recuerda, estás en delirium, no te desmayes.